lo primero les voy a platicar un poco de la biografía de este autor. Él nació el 16 de octubre de 1854 en Irlanda, en Dublín. Y bueno, fue hijo de un doctor y de una escritora muy reconocida que fue conocida en la época victoriana por su seudónimo Esperanza. Como él vivió en la época victoriana, como que no eran muy aceptadas muchas cosas, entonces fue acusado de sodomía, que es un delito no muy grave de la religión católica de tener sexo de diferentes maneras a las tradicionales. Y durante esta época escribió bastantes cartas hacia su amante, que fue lo que dio fruto a empezar a escribir. También escribió poemas sobre la muerte de su hermana y de su padre. Publicó el retrato de Dorian Gray en 1890 en una revista, primero como un cuento, y luego en 1891 lo publicó como su primera y única novela. Murió finalmente el 30 de noviembre de 1900 en Francia, París, profesando la religión católica. Bueno, ahora les voy a platicar un poco sobre el contexto de la época victoriana. La época victoriana es el reinado de la reina Victoria en Inglaterra, que fueron 64 años. Bueno, primero, les voy a platicar de lo cultural, lo político, lo social y económico. Bueno, primero la política. Crecen las diferencias entre liberales y conservadores y también se forman las leyes reformistas. En lo social, la mujer era inferior, como en casi toda la época victoriana. Hubo diferencias de clases y hubo una extensa rigidez de la moral. O sea, significa que eran muy estrictos en cuanto a la moral, también porque regía el catolicismo. En la economía, Inglaterra alcanzó su máximo esplendor en economía. También por esto subieron mucho los precios de los productos básicos del hogar y se convirtió en primera potencia del mundo. Y en lo cultural, finalmente, se empezó a enseñar a leer a personas de bajos recursos. También empezaron a abrir más bibliotecas y se fundó un periódico muy importante que es el Times en Inglaterra. Ahora les voy a contar un poco sobre el argumento del libro, por si no lo conocen. Bueno, La novela trata sobre un joven que es muy hermoso, llamado Dorian Gray, y un pintor llamado Basil Hallward se sorprende tanto por su belleza que lo retrata. Luego Dorian conoce a un amigo de Basil que es Lord Henry, que es un noble, y él le empieza a mostrar su forma del mundo, que es el hedonismo. El hedonismo es una corriente filosófica que se basa en la búsqueda del placer. Después de conocer el hedonismo, él se da cuenta que algún día ya no va a ser tan guapo como lo es ahorita, entonces pide un deseo de que él se conserve como está en su retrato y el retrato envejezca por él. Finalmente, sin esperarlo, este deseo se cumple y empieza con una serie de perversiones y cuando se cumple el deseo, él empieza con una serie de actos de libertinaje y perversión en busca de el placer, y esto hace que se convierta en una horrible persona, y mientras él sigue hermoso y joven va perdiendo su alma, que se ve reflejada en el retrato, que ya está viejo y feo. Después de esto, él como que se va de la ciudad muchos años, y cuando vuelve todos se dan cuenta de que sigue igual de hace 20 años, entonces creen que hizo pacto con el diablo y así. Luego el pintor, Basil, le pregunta dónde está su retrato, pero él lo tiene escondido porque ya está pues como debería estar ahorita. Entonces, cuando ve su retrato, él lo culpa de la mala persona que es por haber pintado ese retrato. Bueno, al final él termina matando a Basil y escondiendo su cuerpo. Y por tanta desesperación de ya no tener sentimientos, alma, le entierra un cuchillo al retrato y se termina matando él mismo. Esto lo voy a explicar más adelante en el análisis literario. Bueno, lo siguiente que les voy a explicar es un análisis sociológico sobre esta obra. Yo elegí a un autor, que es Emile Durkheim. Este autor nos habla mucho sobre la anomía, los suicidios y cosas así. Primero, él es... el hecho social que voy a estudiar con el método de Durkheim
es el hecho de que Dorian es capaz de perder su alma por no perder su belleza. Y esto se puede interpretar como una anomia, que es cuando Lord Henry le da su forma de pensar, que es que la belleza lo es todo en la vida y alguien viejo y feo ya no puede satisfacer los sentidos de las otras personas. También aquí se presentan varios suicidios, que sería el suicidio de su comprometida, Sybil Vane, que al cumplir su deseo fue su primer acto rechazarla, y ahí es cuando se da cuenta que está perdiendo su alma y el amor hacia otras personas, solo se ama a sí mismo. Aquí ella se suicida. Ella se suicida porque, como ella es actriz, cree que nunca va a poder tener un amor real y solo va a tener amor en los personajes de ficción que ella hace. Entonces sería un suicidio egoísta, porque ella cree que nadie la va a poder amar en la vida real. También otro suicidio, que podría llamarse un suicidio indirecto, sería el de Dorian, cuando le entierra el cuchillo a su retrato y se termina matando. Este sería un suicidio altruista, porque él cree que ya no puede soportar más no poder sentir amor hacia otras personas. Y también usé a otro autor, que es Michel Foucault, con una frase que dice: lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar. Yo creo que con esta frase se refiere a la belleza humana, de que no es lo más importante, sino la belleza interior, porque no creo que valga mucho tener belleza exterior si eres un monstruo por dentro, justo como pasa con Dorian. Les voy a hablar un poco de la psicología de los personajes, que yo creo que en este caso son 4 personajes principales, que serían Basil Hallward, Dorian Gray, Lord Henry y Sybil Vane. Los demás ya son otros personajes secundarios, serían como James Vane, que es el hermano de Sybil, Mrs. Vane, que es la madre de Sybil, y Alan Campbell, que era el mejor amigo de Dorian hasta que él empieza a ser tan mala persona. Entonces él también se suicida porque ayuda a Dorian a esconder el cuerpo de Basil, no puede soportarlo y se suicida. Bueno, primero voy a empezar con Dorian, que como ya les dije era un joven muy guapo y que todos se impresionaban por su belleza, hasta que con el tiempo se convierte en un hombre despreciable que todos quieren evitar. Y bueno, cambia su actitud por la filosofía del hedonismo, que le presenta Lord Henry, que es el siguiente personaje. Él se describe en el libro como un ser ingenioso, inteligente e influyente, ya que indirectamente, también como un hecho social, le enseña el hedonismo a Dorian. Otro personaje, que es Basil Hallward, es el pintor del retrato. También se interpreta en el libro como un ser frío que solo le importan sus deseos. Y finalmente, la prometida de Dorian, que es Sybil Vane, es una pobre y hermosa actriz que, como ya les dije, arruina su carrera porque cree que no podrá tener un amor verdadero en la vida real. Ahora les voy a hablar sobre el análisis literario con algunas frases que agarré, que les voy a dar un poco de la interpretación de esas frases. La primera es una frase que le dice Lord Henry a Dorian cuando se entera de que mató a Basil, que es: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? Bueno, esta frase se la dice porque, pues, con eso de que está perdiendo su alma, aunque él no lo sabe, pues, como él tiene toda la belleza del mundo y lo que quieran, por dentro va a ser un monstruo, entonces no le sirve de nada ganarse el mundo si por dentro se está pudriendo y está perdiendo su alma. Otra frase que voy a interpretar es una frase que le dice Dorian al hermano de Sybil cuando le manda una carta para decirle que se suicidó. Es: yo mato toda posibilidad de amar. A eso se refiere que cuando está perdiendo su alma, él como que indirectamente sabe que ya nunca va a poder amar a nadie más que a él mismo. Por eso es que dice esta frase. Bueno, esas son las 2 frases.
Como conclusión les quiero decir que, bueno, les recomiendo mucho este libro. Hay una película, pero no se las recomiendo mucho, porque no creo que capte la esencia del libro. Pero si no les gusta leer y quieren saber un poco más de la historia, pueden ver la película. Pero les recomiendo ampliamente el libro. Creo que es un libro fácil de digerir y fácil de leer. Gracias por su atención. ¡Listo!